Y el evangelio se iba a predicar allí. Después de ahí se iba a esparcir hacia los alrededores. Pero ¿qué dijo la nación? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Aceptó esa predicación después de la muerte? Algunos sí, pero en su mayoría se condenaron diciendo: ya no queremos saber nada de ese Jesús que murió, que ustedes están predicando. Y colmaron la copa de la ira divina cuando apedrearon a Esteban. Esteban dijo, antes de ser apedreado, alzó los ojos al cielo, ¿y qué dijo? Veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y eso hubiera sido, hubieran dicho, este es un profeta. Pero ellos, me imagino que rasgaron sus vestiduras y les dijeron ellos: me estorba este manto. Tiraron su manto, lo pusieron los mantos a los pies de Saulo y agarraron las piedras y apedrearon a Esteban. Por eso dice en el capítulo 9, versículo 24, la última parte dice: sellar la visión y la profecía. Después de allí, ningún profeta más le volvió a hablar a la nación de Israel. Esteban fue el último profeta que le habló a la nación de Israel, el último llamado de Dios a través de Esteban. Hasta allí ellos pudieron haber reaccionado, pero desde ahí se selló la profecía, o sea, el profeta, la profecía y la visión. No más salvación para la nación de Israel, y quedó condenada a su destrucción. Así que, hermanos, por eso la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en el capítulo 8 de Daniel, nosotros ya vamos a avanzar de manera rápida. Allí no vemos a las 4 bestias. En los capítulos anteriores vemos a la estatua, vemos las 4 bestias, pero en el capítulo 8 no aparecen las bestias como tales, sino que aparece en el capítulo 8, versículo 3, aparece un carnero. ¿Representando a quién? A los medos y los persias. Eso lo explica en Daniel 8:20, que aquel carnero que vistes representa a los medos y los persias, a los reyes de Media y de Persia. El versículo 8:5 dice: aparece un macho cabrío. ¿Y este macho cabrío qué representa? Versículo 21, el macho cabrío representa al rey de Grecia. ¿Por qué esas dos naciones son representados por animales que son usados cuando se realiza la purificación del santuario? Un macho cabrío y el carnero son usados cuando se hace la purificación del santuario, ¿no? Lo que vimos en Levíticos capítulo 16, versículos 34 y 30, ahí nosotros vimos que, o anterior a eso, se tomaba 2 machos cabríos y un carnero para hacer expiación por el pueblo. Entonces es claro que el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel está enfocado totalmente en la purificación del santuario. Y cuando se habla de estos 2 reinos, se toma una figura de un macho cabrío y de un carnero. ¿Por qué no han mencionado a Babilonia aquí? ¿Por qué no hay ningún animal puro que representa a Babilonia? ¿Por qué no se menciona a la 4ª bestia como un animal puro? La 4ª bestia no es ningún animal puro. En cierta forma, Media y Persia y Grecia colaboraron, porque a través de las órdenes de estos reyes, el pueblo regresó a Jerusalén y se reconstruyó el santuario. Ellos, en cierta forma, ayudaron en el plan de Dios. Por eso es que se les representa como animales limpios, pero no a los otros. Solamente a la 4ª bestia se les representa como un cuerno pequeño que se encuentra en el versículo 9. De uno de el carnero tenía un cuerno, el macho cabrío, tenía un cuerno, pero ese cuerno se le quebró y le salieron 4 en su lugar. De esos 4 también se desvanecieron, volvió a salir un cuerno pequeño.
Y eso creció y creció y creció hasta que se convirtió la bestia más terrible y espantosa que de seguro vamos a estar hablando en esta semana. Pero hermanos, este poder que inició en ese tiempo hizo cosas terribles desde su comienzo. Dice en el versículo, yo quiero que lean conmigo, dice en Daniel 8, capítulo 11, que se iba a levantar ¿contra quién? Lean por favor Daniel 8, 11, que aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció. Y en el versículo 25 dice que aún hablaría palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Este poder, esta bestia, este cuerno pequeño, hermanos, tuvo la intención, tuvo la abominación, así se llama, el tratar de usar lo santo con un propósito diferente. Tuvo la intención de echar por tierra la verdad de Dios, del santuario, de engrandecerse contra el príncipe, o sea, contra Jesucristo, y aún hablar palabras contra el Altísimo, o sea, rebelarse en contra de Dios. Entonces tiene lógica la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que el santuario sea pisoteado y el ejército también? Está hablando del pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta viene: hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces, hermanos, este poder que es Roma en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal, en la actualidad todavía sigue operando. Pero saben, yo les voy a leer algo, que este poder actúa como un ascensor. ¿Para qué sirve un ascensor? Para subir al 5º piso, bajar al primer piso. Este poder quiso tomar una figura de un ascensor. Quiso, según él, es un representante de Dios en la tierra, que puede subir y bajar cosas y de aquí abajo subir cosas también. ¿Usted cree que eso es posible? Les voy a leer, dice, la pregunta, ¿hasta cuándo se quitará el continuo? Se refiere también en parte al continuo ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué razón? Porque se ha interrumpido la verdadera adoración de Cristo, se interrumpió la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica. Voy a parar tantito ahí. Este poder, su especialidad es el engaño, y empezó a mezclar lo santo con lo profano, y empezó a decir algunas verdades, pero con mentiras infiltradas, y de tal manera que el pueblo, después de ser perseguido, dijeron ellos: ya tenemos paz, ya tenemos libertad, el emperador es cristiano, todo está a nuestro favor, y se empezó a meter la falsa doctrina. Entonces, la verdadera adoración del Evangelio fue profanada. Se suprimió el continuo, representando la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Miren, el servir a Dios es un acto de voluntad, ¿sí o no? Pero este poder obligó que a través de la iglesia, o eres cristiano de la iglesia oficial, o eres considerado un ¿qué cosa? Un hereje, eres un traidor. Entonces llevó de lo que era el Evangelio una acción voluntaria de entregar la vida a Dios a través del Espíritu Santo, a ser una obligatorio, a ser forzado a que tú pertenezcas a una iglesia con una representación visible. Eso era una profanación.
¿Qué más? La sustitución de Cristo como cabeza visible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, sin duda. Pero ellos dijeron, aquí nosotros somos la iglesia, la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué más? Dice, también la sustitución del acceso directo a Cristo para los creyentes por una jerarquía sacerdotal. ¿Necesitamos nosotros intermediario humano? No necesitamos, pero esto así se estableció. ¿Qué más? La sustitución de la fe, la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la iglesia. Si tú haces esto, si tú pagas por esto, entonces tus pecados te van a ser perdonados, la tal indulgencia. ¿Qué más? Dice que la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por los confesionarios y el sacrificio de la misa. Y que este sistema se desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió recibir los beneficios de su ministerio. Yo quiero que lean conmigo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, la obra que está haciendo Jesucristo en el santuario, que falsamente ha sido representada por la obra que hace este poder en la tierra, es una blasfemia directamente contra Jesucristo y contra Dios. ¿Por qué un ser humano tiene la vileza de hacerse ser o nombrarse representante de Dios en la tierra? ¿Cómo un ser humano puede confesar su pecado a otro ser humano? ¿Cómo puede un ser humano, a través de lo que se llama la misa, hacer presente en ese momento, o sea, como que bajar a Cristo en ese momento para ofrecer los beneficios de su sacrificio a los creyentes? ¿Cómo puede un ser humano intentar hacer estas conexiones con el cielo? O sea, tener la autoridad de decir, aquí te necesito, vente para acá. Eso no es posible, hermanos. Eso es algo terrible. Por eso la Escritura dice, hablará palabras contra el Altísimo y aún se engrandecerá contra el príncipe y contra el ejército. Hermanos, nosotros somos parte del ejército. Pero este ejército que somos nosotros, este ejército sí fue sometido bajo su autoridad. Porque a los santos, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con los santos? A los santos se les iba a entregar bajo su dominio. Y la iglesia, hermanos, ha sido perseguida desde el tiempo de los apóstoles. Les hablaba de Esteban. A partir de ahí, la iglesia fue perseguida. Y hasta nuestros tiempos, y llegará el tiempo en que volverá a ser perseguida. Entonces, hermanos, el ejército fue pisoteado, el pueblo de Dios ha sido pisoteado. Hay unos datos que, por ejemplo, en el Oriente Medio se llevó a cabo lo que fue conocido como las guerras santas. La guerra santa.
¿Qué es eso de la guerra santa? Pues es la iglesia, en nombre de Dios, digamos, ¿no? En nombre de la religión, hacen guerra. O sea, someter a otras personas bajo su dominio en nombre de la religión. ¿Qué más? La Santa Inquisición Española. En tiempos de la Reforma Francesa, lo que se conoció como la batalla del día de San Bartolomé. Hermanos, este poder ha perseguido y ha matado a los santos del Altísimo, a la iglesia de Dios, ha matado en cantidad. Tanto así que la sangre de los mártires ha corrido como agua por las calles. Y durante todo el tiempo de persecución, el pueblo ha sido perseguido. Entonces la pregunta viene siendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar la visión? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Hasta cuándo va a existir la asolación? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser pisoteado? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios tiene que ser pisoteado? La respuesta del otro ángel, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, hermanos, en la actualidad se está llevando un juicio en el cielo. Se está llevando un juicio en el cielo. Nosotros ya conocemos la profecía, por eso no dediqué tanto tiempo en fechas y detalles. Nosotros sabemos cuándo inició los 2300 días de tardes y mañanas, sí lo sabemos, ¿verdad? Inició en el año 457. Sabemos qué pasó de ahí, conocemos un poco de las 70 semanas y conocemos que se termina ese periodo, ese largo periodo de tiempo, en el año 1844. Pero ¿qué sucede a partir de allí? Inicia un juicio investigador. ¿Y saben para qué es ese juicio? Porque viene el sellamiento, viene la liberación final del pueblo de Dios. Viene un juicio sobre ese cuerno pequeño. Y ese juicio lo podemos ver nosotros en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 11. Ya vamos terminando, hermanos. Dice Daniel capítulo 7, versículo 11: Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno pequeño, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Este poder que ha oprimido al pueblo de Dios, se llegará el día de su juicio y será destruido. Pero los santos del Altísimo, nosotros, hermanos, para nosotros, según la promesa de Dios, deseamos estar firmes. Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La lucha del pueblo de Dios, hermano, ha sido intensa en todas las generaciones. Y en el tiempo final también la iglesia será perseguida. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, que viene una tribulación tan grande como nunca se ha visto en esta tierra. Pero será el tiempo en que Dios también librará a su pueblo. Así que, hermanos, en la actualidad se está llevando a cabo un juicio. Estamos en lo que se llama el tiempo del juicio del día de la expiación que comenzamos hablando. Y este juicio del cual estamos hablando tiene que empezar primeramente, ¿dónde? Por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios empezará a ser juzgado según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces nosotros iniciaremos con el juicio. Para terminar, voy a invitar a que leamos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Y qué más? Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
teme a Dios, adora a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, les hablo un poquito ya para terminar. Cuando se llegaba el día de la expiación en el pueblo de Israel, todos, absolutamente todos, tendrían que haber confesado sus pecados. Para que cuando sea así, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía ahí la sangre que era por el sacrificio, por el pecado, para expiar el pecado del pueblo y del santuario y de sí mismo, el pueblo que esperaba afuera tendría que estar sumamente consagrado, sus pecados confesados y tener la seguridad de que habían sido perdonados. Porque era un día de juicio también. Si alguien a lo mejor había confesado su pecado, a lo mejor había traído su cordero, pero no se había arrepentido de corazón, en ese día de juicio tendría que ser borrado, tendría que ser muerto. Entonces, hermanos, hablar del día para purificar el santuario, para que el santuario sea purificado, el pueblo tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar consagrado. Sus pecados tendrían que ser confesados y tener la certeza de que hemos sido perdonados. De otra manera, hermanos, de otra manera, cuando mi nombre pase en los registros, cuando yo sea juzgado por Dios, por Jesucristo, pase ahí mi nombre ahí está escrito en el libro de la vida, al igual que todos ustedes. Nos alegramos, hermanos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pero el Señor dice que si tú sales vencedor, si tú vences, yo no voy a borrar, ¿qué cosa? ¿Tu nombre de dónde? Del libro de la vida. Entonces, en ese juicio, si nosotros hemos fallado, hemos cometido un error y ahí están anotadas nuestras faltas, ¿qué va a suceder con nuestro nombre? Será borrado. Entonces, cuando se termine la purificación del santuario, de esto está hablando de la purificación del santuario, del juicio, de la investigación de aquellos que se llaman cristianos, que han tomado el voto de seguir a Dios, pero saben, hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo somos. Y pudiera ser yo, pudiera ser usted, el anciano, el pastor. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que llevamos nosotros una vida doble? Ante los ojos de los hombres pudiéramos ocultarlo, ¿verdad? Y entramos en un estado de comodidad y no pasa nada. Pero aquel que lleva un registro de nuestras acciones, a él no lo podemos engañar. Y cuando nuestro nombre pasa allí, entonces se decidirá si realmente yo voy a heredar la vida eterna o allí me quedo. Porque fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, hermanos, en la actualidad el santuario se está purificando. No quiere decir que en el cielo hay muchos pecados y están limpiando allá, no. Quiere decir que en el cielo están los registros de nuestros pecados. Y para que haya una purificación, tiene que haber un sellamiento. Domingo, esto está listo para liberación. Ahí le va el Espíritu Santo para que ya no peque más. El que es santo, siga siendo santo. Y el que es sucio, que siga ensuciando, porque ya no hay más perdón para los pecados. Entonces, hermanos, la purificación del santuario tiene que ver con que Jesucristo es, en primer lugar, vamos a hacer un repaso, el sacrificio por el pecado. Vino a ser el sacrificio por el pecado aquí en la tierra. Entró al cielo con los beneficios de su propia sangre para hacer expiación por mis pecados. Y en la actualidad Él está en el cielo como mi sumo sacerdote. Hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros los confesemos y nos apartemos de ellos. Este es el tiempo, hermanos, de confesar nuestros pecados, recibir el perdón divino. De tal manera que cuando el juicio termine, nosotros recibamos el sello de aprobación.
para recibir la vida eterna. Hermanos, el que está detrás de toda la desolación, de la destrucción, ¿quién es? ¿Cómo se llama el que está detrás de toda la destrucción? Se llama Satanás, el diablo y Satanás. Él está detrás de todo eso. Y él quiere decir, Leobardo, él no puede entrar en el reino de los cielos, porque aquí está su nombre, él fue pecador, él hizo esto, él hizo lo otro, y aún estando en la iglesia, él cometió tal cosa. Para eso están los registros en el cielo. Pero se levanta Cristo, nuestro abogado, y dice, es cierto, él cometió eso, pero aquí al lado de su pecado está registrado que él confesó su pecado y se arrepintió de corazón. Y yo, por haber dado mi vida por él en la tierra, por haber puesto mi vida como sacrificio para expiar su pecado, lo libro de todo pecado porque él ha creído en mí. Esa es la obra de Jesucristo, de que el pecador, por más pecador que sea, mientras exista el tiempo de gracia, podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, si Dios no ha venido, si Dios ha tenido paciencia, si Él ha sido misericordioso, es porque no quiere que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche.